acompañen, súmense por favor. Creo que la información que vamos a dar va a ser muy interesante para sus empresas. En realidad, yo soy abogada corporativa, pero no me gusta hablar con mucha terminología jurídica para que no haya faltas de entendimiento. Primeramente, quiero agradecer a la asociación por la invitación, ya que vemos el arduo trabajo que hay detrás de todas estas jornadas. A lo mejor ahorita ya están un poquito cansados, pero sí les animo a que pasen, a que escuchen esta conferencia, porque creo que puede sumar algo muy interesante a su camino como empresarios. Quiero preguntarles cuánto tiempo consideran que es la vida útil de una empresa, es decir, cuánta tasa de mortalidad tiene la empresa en nuestro país. Si ustedes no lo sabían, las empresas no pueden superar más allá de los 10 años de vida. Y si se ponen a pensar, esto es una estadística muy alarmante, porque las empresas, si fueran en similitud niños pequeños, no llegarían más allá de la segunda infancia. O sea, no vivirían de los 6 a los 12 años. Una empresa en México no tiene las capacidades para sobrevivir más allá de los 10 años de vida. El 98.7% de los negocios en nuestro país son empresas micro, pequeñas y medianas. Y yo creo que este foro es el foro adecuado para hablar correctamente de qué tipo de empresa tienen ustedes. Porque a veces escuchamos el término de MIPYME como un término, digamos, un poco lejano o un término difuso. Pero en realidad, este término nos es aún más, no es en nada ajeno, todo lo contrario, es un término que nos aplica a la mayor parte de los empresarios, ya que como pueden ver aquí en pantalla, el 98.7% somos empresas micro, pequeñas y medianas. Existe una estratificación, es decir, un estatus para considerar qué tipo de empresa tengo yo. La empresa pequeña es aquella que factura menos de 4 millones de pesos al año y tiene de 0 a 10 trabajadores en la empresa. Yo les pregunto si en algunas de las estadísticas que están viendo aquí en pantalla, ustedes saben a cuál aplica concretamente su empresa. La empresa pequeña es aquella que factura de 4.0 a 100 millones de pesos anuales. Y esta es una empresa pequeña. Y estamos hablando que son de 11 hasta 30 empleados. Y por último, tenemos la mediana. La mediana empresa es de 51 y hasta 250 empleados en la plantilla laboral y factura de 100 y hasta 250 millones de pesos. Entonces, entendiendo esta estadística, esta estratificación, que de hecho está publicada por la Secretaría de Economía en un acuerdo de 2009, es un poquito vieja, la mayoría de empresas nos encontramos en esta estratificación, salvo que ustedes me digan que hay aquí una que factura más allá de los 250 millones de pesos, ya estaríamos hablando de una macroempresa. Entonces, esto realmente es preocupante. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene las aptitudes para poder sobrevivir más allá de los 10 años de vida. Estamos hablando que, por ejemplo, nosotros, ustedes como ISPs, se dedican a dar servicios. Entonces, una empresa de servicio no vive más allá de 8 años. No tiene las capacidades y las aptitudes para sostenerse en el tiempo. ¿Por qué creen que ocurra esto? ¿Por qué creen ustedes que las empresas no pueden superar esta estadística? Podrán decirme que son problemas financieros, falta de clientes, a veces la competencia es muy aguerrida y desleal. Hay estudios serios que hablan sobre por qué la empresa no puede superar esta estadística. Y estos están hechos por la Comisión Bancaria de Valores, la Secretaría de Economía, la OSD. Son documentos que simplifican las razones por cual una empresa no puede superar esos años de vida. Y las principales causas son, 1, falta de cultura
de acceso al crédito o al financiamiento. La mayoría de empresas consideran que endeudarse es algo malo o consideran que básicamente ir a solicitar un préstamo es como si ese dinero realmente ellos no lo tuvieran y los tienen que ir a solicitar. Es como si fuera una percepción negativa sobre solicitar un crédito a un banco. 2, deficiencias en habilidades directivas y gerenciales. Esto es algo bien importante porque yo como abogada veo continuamente que a muchos de ustedes les cuesta un poquito tomar la decisión de cuándo migrarse de persona física a ser una empresa. Porque a veces cuesta un poco de trabajo visualizarse como pues ya todos somos empresarios. Pero la realidad es que el dueño de la empresa en México tiene que empezar a entender que necesita adquirir habilidades que hoy al día no tiene. Y esto es un cambio de conciencia que se requiere profundamente desde el dueño de la empresa. La razón número 3 es la limitada adopción de tecnologías. Ahorita pasaron nuestros amigos de Suricata o iWiz, y justamente ese tipo de soluciones son las que nos permiten ser más eficientes operativamente. Cuando aprendemos a invertir en tecnología, no estamos haciendo un gasto, estamos apostando por la innovación de nuestros proyectos, porque nuestros proyectos verdaderamente se vuelvan sustentables sin que necesiten que nosotros estemos todo el tiempo ahí. El cuarto es un problema en cadena de suministro, y esto tiene que ver con los clientes y proveedores que tenemos. Si tenemos un contrato fuerte con clientes o un contrato fuerte con proveedores, muy probablemente no tendremos problemas de ejecutarlos cuando lleguemos a un acuerdo comercial. Es muy importante que todas las transacciones que ustedes hagan en su empresa estén documentadas mediante contratos. Se lo sugiero porque cuando ya sobreviene un problema y nos tenemos que remitir un contrato, no tenemos cómo defenderlos si es que no existe un respaldo de un documento legal. 5, la carga fiscal elevada. Bueno, todos sabemos a qué se refiere esto, que es básicamente el pago de impuestos. La causa número 6, la competencia desleal y el mercado informal. Al despacho luego llegan clientes con pues algunas problemáticas, mencionándonos que en su zona entró un operador a bajar el precio, a quemar el mercado y que ya le está robando los clientes, ¿no? Y a veces nos dicen, oigan, abogadas, ¿ustedes saben cómo les puedo aventar al IFT? Es muy común que lleguen y nos digan si nosotros tenemos la facultad de poder mandarles una revisión, ¿no? Pero yo lo que les comento a estos clientes es que más allá de preocuparse por la competencia, hay que centrarse, ahorita les voy a enseñar cómo, en la estructura interna de la empresa para que la competencia desleal no nos golpee de la manera en la que a veces nos golpea y tengamos los amortiguadores necesarios para poder contener esa competencia. Número 7, falta de capacitación de personal. Esto es algo muy importante porque a veces nos cuesta trabajo entender por qué necesitamos apostar por la capacitación, por qué necesitamos enseñarle a nuestro equipo de trabajo habilidades de liderazgo, de incluso gestión de emociones, toma de decisiones. Todo esto es importante porque el recurso humano es el recurso más importante de la empresa. Entonces, si no aprendemos a darle a nuestros equipos esas habilidades, muy probablemente se van a tornar en vendedores seguramente o muy estresados o que incluso pueden darle un mal trato al cliente. Es importantísimo invertir en su capital humano. Número 8, entorno económico inestable. Como justo ahora lo que estamos viendo en nuestro país es histórico, el tema de la reforma al Poder Judicial, el tema de la eliminación de los organismos autónomos, que muy probablemente va a desaparecer el IFT, hay pues esta posibilidad de que desaparezca el INAE, la COFESE y todos los organismos autónomos. Esto crea incertidumbre y muchos empiezan a generar temor sobre si las telecomunicaciones ya van a desaparecer, sobre si los ISP tienen oportunidades de seguir prosperando, pero la realidad es que para poder surfear los cambios que estamos atravesando,
es muy necesario que se hagan de un equipo de trabajo especializado para que ustedes sepan contener esas transformaciones, esos embates que de pronto nos pone pues el país, la vida, ¿no? Número 9, inseguridad y crimen, extorsiones, robo, incluso dentro de la organización, ¿no? 10, escasa innovación. Esto es algo bien importante porque muchas veces estamos centrados en las soluciones que damos operativamente, pero en muy pocas ocasiones tenemos un pensamiento fuera de la caja para crear un producto único verdaderamente que nos haga despegarnos de nuestra competencia. No apostamos por eso, apostamos generalmente como por el caminito que ya conocemos. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo consideran o qué piensan ustedes sobre cómo se muda de un esquema de la informalidad a un esquema del inicio del perfilamiento de una empresa en forma? ¿Qué tiene que ocurrir en la mentalidad del dueño de la empresa? ¿Qué viaje tiene que hacer, digamos, a nivel personal incluso? Yo soy muy de la idea de que todas las habilidades que como persona uno adquiere, las transfiere a su empresa. La empresa se vuelve un ente completamente autónomo. La empresa es un ser vivo al que le tienes que dar su propia estructura, sus propias habilidades, pero va muy en resonancia con aquello que es el dueño. Entonces, ¿cómo es que un vendedor ambulante, aquí les estoy poniendo un vendedor de donas, vende donas y café, logra transformarse en una cafetería y llega a esto? ¿Cómo existe la posibilidad de transformar un negocio que esté proyectado al mundo, que esté proyectado en romper fronteras? ¿Cómo llega un empresario a eso? ¿Qué viaje necesita hacer? Les voy a contar. Los edificios que están viendo aquí atrás son los edificios de 4 de las consultoras más importantes del mundo. Es una fotografía de Madrid que me gustó mucho. Ahí pueden ver los edificios de Price, PricewaterhouseCoopers y KPMG. Estas empresas que ven aquí, en esos edificios bastante imponentes, se les conoce como el grupo de las grandes 4. Y estas grandes 4 son las más grandes consultoras, que aquí en estas firmas son donde se instruyen y se consultan las macroempresas. Yo tuve oportunidad, antes de tener el despacho, de trabajar en 2 de estas firmas, en KPMG y en EY. Y yo trabajé en su momento para clientes como Ducati, Grupo Walmart, Nissan, Avon. Esos eran mis clientes. ¿Y qué es lo que conocí estando al interior de estas empresas? Básicamente que la consultoría a la que ellos acceden es una consultoría con una visión de escalamiento. No es una visión como para apagar fuegos. Tendemos a creer que la función del abogado es como un poco consultar al dentista, ¿no? Vamos a ellos cuando ya traemos una dolencia y verdaderamente se vuelve pues algo que queremos evitar. Y sabemos que pasamos al stand de los abogados porque nos falta el permiso tal o porque nos falta cumplir con algo que seguramente nos va a llegar una multa por ahí y nos preocupamos por eso. Pero no existe una cultura de acercarnos a expertos de valor que tengan visión de escalar un negocio. En Alcasa Bonleni somos esos abogados, somos los abogados que tuvimos la oportunidad de trabajar para macroempresas y hoy día estamos llevando las estrategias que esas empresas aplican a su negocio pyme. La estrategia de escalabilidad de las que yo les estoy hablando se llama gobierno corporativo. Quiero preguntarles si ustedes, alguien alce la mano si había escuchado esto. ¿Nadie? ¿Habían escuchado sobre qué es el gobierno corporativo? ¿No? Y miren qué interesante. Ustedes son las MIPYME. Las MIPYME son la célula de la economía en nuestro país. Son el 98.7%
y son las fuentes de empleo que dan 78% de trabajo pues, a los mexicanos. Entonces, imagínense, estamos hablando que las macroempresas para las que yo tuve oportunidad de trabajar forman solamente el 1.37%. Estamos hablando de que en ustedes descansa la fuerza más importante, que es la capacidad de transformar la economía de un país. Si ustedes aprenden estas estrategias y a profesionalizarse en verdad, el impacto que tendrán en su sector va a ser algo que tal vez no han advertido al día de hoy. Esto es el inicio de la institucionalización de la empresa, cuando ya como empresarios verdaderamente nos estamos visualizando como lo que nos estamos transformando, como en factores y agentes de cambio. Nosotros damos empleos, nosotros llevamos telecomunicaciones a las zonas donde no las hay. El rol que ustedes tienen en la economía es realmente trascendental, y para que su servicio pueda ser llevado con la mejor calidad posible, es necesario que ustedes como dueños aprendan a profesionalizarse, a institucionalizar a su empresa. ¿Cómo se hace eso? Bueno, no es sencillo, pero hoy justo esta plática quiere darles ese cambio de perspectiva para que empiecen a mudar hacia estas estructuras de pensamiento para comenzar hacia la institucionalización de su empresa. ¿Cómo se hace esto? En su empresa existe actualmente, voy a utilizar esta presentación más como un cuestionario para que ustedes se autoanalicen, ¿no? En su empresa existen roles y responsabilidades y una estructura clara, es decir, hay un dueño y ese dueño da, digamos, órdenes o realiza algún tipo de decisión trascendental en la empresa. ¿Y quién la ejecuta? Le ejecutan sus trabajadores, pero ¿quién supervisa eso? Existe el rol de un gerente de operaciones, existe el rol de un dueño que tiene misión y visión a unos 5 años. Son preguntas. ¿En su institución o en su empresa hay algún consejero? No estoy hablando del contador, porque tendemos mucho a pensar que al contador hay que preguntarle todo lo que se tiene que hacer respecto a las finanzas de la empresa o el pago de los impuestos. ¿Tienen un asesor especializado en la gestión y administración de la empresa? Si los recursos que entran son eficientes con respecto a los recursos que salen. ¿Tienen documentados sus manuales operativos? Es decir, la gente que trabaja para ustedes o con ustedes tiene idea de cómo se elaboran los procesos operativos, cuáles A, B y C. Eso es importante porque básicamente todo lo que les estoy dando ahorita es el proceso para mudar a una operación de escalabilidad. Como antes les mostré, una microempresa está facturando los 4 millones de pesos en promedio anuales, mientras una mediana los 250 millones de pesos. Sí se puede llegar ahí, pero siempre que el dueño tenga la aptitud y la capacidad de querer profesionalizarse. Les pregunto, ¿tienen informes regulares? ¿Ustedes toman decisiones informadas a través de data? ¿Conocen su mercado realmente? ¿Saben cómo está cambiando la tendencia de la conectividad hoy día en México? Los líderes de las empresas más importantes toman decisiones basadas en data, en análisis real. Incluso para esto no se necesita tener un asesor contratado. Hoy día tenemos herramientas poderosas como ChatGPT. Podemos pedir al ChatGPT a través de un buen prompt que nos haga un análisis del mercado en el que queremos penetrar. Entonces, aquí es muy importante que ustedes sepan, a través de esta presentación, se autoanalicen sobre lo que sí están llevando a cabo y sobre lo que les falta en la empresa. Hacen reuniones periódicas con abogados o con sus propios socios.
Hay control y supervisión sobre la operación. Por ejemplo, en gestión de riesgos, cuando fue el COVID, bueno, yo creo que muchos despuntaron a partir del COVID, pero si viniera un desastre climático, si viniera una guerra civil, no sé, la empresa está preparada para gestionar riesgos. La empresa cuenta con el capital. ¿Ustedes saben lo que es un fondo de reserva legal? ¿Les han hablado de eso alguna vez? Bueno, pues de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles es obligatorio para todas las empresas crear un fondo de reserva para el caso de contingencias sociales. También la cultura organizacional. ¿Saben si sus empleados se encuentran contentos en su organización? Si se sienten cómodos, si sienten que pueden crecer, si sienten que están aprendiendo. Hay que darles calidad a su capital humano. Como antes les decía, uso de tecnologías, supervisión externa y redes de apoyo. Del día de hoy que están aquí, les quiero felicitar porque justamente la WIS MX es esa red de apoyo, es ese punto de convergencia en donde ustedes vienen a hacer relacionamiento para no quedarse solo en su pequeño círculo de su empresa, porque hay algunas organizaciones que solo se mantienen con sus propios socios o accionistas o con sus empleados y no salen a la luz, a que los conozcan otros competidores, a que los conozcan en el sector donde están. Entonces, les felicito mucho porque estén aquí, porque realmente el asistir a este tipo de eventos crea esto, redes de apoyo. Y bueno, yo soy muy descriptiva, a mí me gusta hacer como muchas comparativas, pero por el tiempo yo creo que esto sí les sugiero que lo verifiquen al momento de que les llegue esta información. Pero quiero mostrarles cómo se implementa el gobierno corporativo en su empresa. O sea, todo esto suena muy bien, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se lleva verdaderamente esta profesionalización e institucionalización a una empresa de manera práctica y real? Estoy poniendo aquí una gráfica que tiene una forma de pastel con las principales áreas de operatividad de una empresa. De alguna manera u otra, llámenles como ustedes quieran, pero me imagino que la mayoría de sus empresas se gestiona de esta manera. Hay un dueño, que es el director general, hay un contador, alguien que maneja el dinero, la tesorería, hay un área de producción o los ingenieros que se van a instalar, por ejemplo, hay un área de marketing y ventas, a lo mejor tienen vendedores que hacen el trabajo de este capaceo, por ejemplo, para salir y vender y encontrar clientes. Tienen un área de recursos humanos o alguien que contrate personal, por ejemplo. Y este modelo, como les estoy diciendo, este modelo más o menos está adaptado a la empresa que ustedes tienen. Esta es la empresa de un WIS que tiene, digamos, una estructura más básica y este es el de una empresa macro. El contraste, entre esta y esta, la empresa WIS y la empresa macro, son básicamente en que la macroempresa tiene 3 departamentos indispensables: desarrollo, investigación y desarrollo, tecnologías de la información y logística. A diferencia de una MIPYME que tiene, una estructura más sencilla. Y esto porque es, digamos que en la anatomía de las empresas, todas funcionan más o menos igual. Pero lo que ahora les estoy comentando sobre lo que es el gobierno corporativo, ustedes verán que está involucrado en todas las áreas. El abogado de la empresa, como lo es Alcasa, está involucrado en todas y cada una de las áreas de la empresa. Tendemos a pensar que como somos proveedores de servicios de Internet, el área legal nada más le aplica esta rebanadita del pastel, ¿no? Legal y cumplimiento, voy a sacar mi concesión, voy a tener mi
mi cumplimiento normativo, voy a registrar mi marca. Pero realmente, si queremos profesionalizarnos, entenderemos que el trabajo del abogado de empresa está involucrado en toda la estructura de la empresa, desde el director general, a través de un trabajo de estrategia, que por cierto los invito a que pasen a nuestro stand, porque en este grado de la estrategia nosotros traemos un viaje de turismo empresarial a China, precisamente para dotarles de facultades estratégicas a los directores de las empresas. Y es precisamente ese viaje lo que va a aportar a su organización una visión privilegiada de lo que va a venir los siguientes 5 o 10 años. Entonces, es importante, insisto, que se acerquen a asesores que tengan estas aptitudes y capacidades para que ustedes se lleven una fotografía completa de lo que les hace falta a nivel empresa para seguir creciendo o pasar, como bien dicen, al siguiente nivel. Finanzas y contabilidad, tenemos nosotros una oficina de back office, tenemos asociados que se dedican precisamente a llevarles todo lo que tenga que ver con sus impuestos, sus nóminas, sus estudios financieros, sus centros de costos. Tenemos en operaciones y logística, pues un relacionamiento a través de relaciones contractuales formales. Hay que documentar todas las relaciones que tenemos con clientes y proveedores. En marketing y ventas tenemos aliados estratégicos que nos ayudan a hacer estudios de mercado en donde las conexiones no están bien o donde hay un área de oportunidad donde ustedes pueden entrar con un estudio estratégico para poder dar servicios en la zona donde ustedes se encuentran. En recursos humanos tenemos un departamento de derecho laboral. Ahí podemos ayudarlos con los conflictos con sus empleados o bien en la contratación formal de estos. En el área de soporte técnico tenemos la especialización de avisos de privacidad y de protección de datos personales. Eso es algo bien importante porque a veces recabamos información cuando hacemos labor de venta y no sabemos que esas bases de datos son algo bien delicado y tenemos que saber cómo resguardarlas y cuidarlas. En legal y cumplimiento, pues bueno, aquí sí tenemos competencia nosotros Alcasa. Aquí hay abogados que se dedican a toda el área de especialización en telecomunicaciones, pero los quiero llevar justamente a esta visión privilegiada donde ustedes como dueños de empresas deben de conocer que su modelo de negocio tiene estas áreas de manera muy difusa o de manera ya concreta. Y si no lo tienen en mente, tienen que empezar a trabajar sobre la definición real de estos roles y esta estructura. En tiempos de cambio, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, lo que les estoy hablando es básicamente porque ahora que viene la reforma, ahora que pues el Poder Judicial tuvo un importante cisma, es importante tener este tipo de aptitudes porque nos va a permitir prepararnos para adaptarnos a cambios. Nos va a permitir que la empresa sea resiliente. Y a través del gobierno corporativo es como implementamos estas estrategias de adaptación. También diversificamos riesgos porque de repente nuestro mercado se contrae por alguna situación, porque entra una empresa paraestatal o porque hay especulación sobre eso. Nosotros tenemos la posibilidad de movernos hacia líneas de negocios que son apegadas a nuestro sector, a nuestro nicho, pero que el servicio estrella no solamente se vuelve el único medio de vida de la empresa. Tenemos visión de diversificar nuestros riesgos al dedicarnos, digamos, a otras o abrirnos otras líneas de negocio. Contratos y gestión proactiva. Bueno, ahora que está el tema de la reforma judicial y que si los jueces van a ser elegidos o cómo va a ser esto, yo lo que les sugiero es que no se vayan a juicio. Antes de llevar un litigio, llevan y tengan una cultura de la prevención a través de contratos. Y esto, aquí en esto nosotros somos súper especialistas. Relaciones públicas y comunicación, ustedes deben de tener muy, muy claro que este tipo de eventos refuerzan justamente ese interés clave de seguir nutriéndose de expertos que tienen capacidades diferentes a nosotros.
Y finalmente sí les sugiero fuertemente que consideren hacer la inversión en innovación, en tecnología, en invertir en un buen CRM, en tener su facturación o sus procesos de cobranza automatizados. Todo eso es algo que realmente le quita mucho peso de encima a un dueño. Entonces, siempre que ustedes inviertan en tecnología, están invirtiendo en la autonomía de su empresa, para que en algún momento sea un ente que tenga la capacidad de poder sobrevivir sin que ustedes estén presentes. ¿Cómo implementa Alcasa Lenin un gobierno corporativo a nivel WISP? Pues hacemos un diagnóstico. Aquí nosotros definimos los roles que tiene el dueño, si existen gerentes o si existen gerentes operativos o directores operativos, o si se necesita contratar a un personal clave para que ustedes empiecen a desmarcarse de la operación como dueños y se vuelquen hacia un pensamiento más de estrategia. Otro paso es crear estructuras de control. Sí sugerimos fuertemente que se armen de un equipo de asesores, que los saquen de la caja donde están, porque en las empresas sucede que a veces tenemos un pensamiento pues ya muy viciado, ¿no? El famosísimo ceguera de taller, ¿no? Que porque uno ya está dentro de la empresa no puede ver todos los vicios que tienen. También tenemos que documentar los procesos operativos, hacemos planeación estratégica, evaluación de riesgos, transparencia. Bueno, esto sobre todo lo que les decía, la lectura de data es muy importante para tomar decisiones. Seguridad e inteligencia y evaluación continua en la implementación del gobierno corporativo. Una vez que lo hemos implementado, vamos a empezar a ver sus bondades, porque justo esto representa materializar el viaje de transformación que realmente ha tenido el dueño al hacer su empresa. Yo creo que ustedes se han dado cuenta de ese viaje, por muy sutil que sea, de cuando iniciaron a donde se encuentran ahorita. Es un viaje que uno realiza y hay veces que nos cuesta un poquito de trabajo tomar ciertas decisiones, porque de repente somos un poco temerosos sobre lo que puede pasar. Pero lo más importante es que ustedes empiecen a entender que mudarse la formalidad, crear una empresa, realmente es lo que les va a dar el realce en su rubro, en su sector. También es importante que se comprenda que la descentralización del control, es decir, que el dueño se vaya saliendo de las estructuras operativas, es vital para que la empresa crezca. Hay veces que nos cuesta muchísimo trabajo entender esto, pero es la única manera en que la empresa puede volverse autónoma. Comunicación estructurada con todos los miembros que están dentro de la organización, y vuelvo a insistir que hay que tomar decisiones basadas en datos. Hay que invertir en profesionalizarse, invertir en este tipo de eventos, en cursos, en capacitaciones. Hay que hacer evaluación de riesgos, justo considerando todos los cambios que está habiendo ahorita. Y finalmente destaco la inversión en innovación. Es algo que de verdad no se van a equivocar si ustedes invierten en innovar sus negocios. Por eso es que Alcasa está llevando una experiencia de viaje turístico empresarial a China para aquellos que se interesen en diversificar sus operaciones y quieran ver lo que viene para el futuro. Los invitamos que pasen a nuestro stand, que nos sigan en redes, que conozcan nuestra oferta al mercado WISP, porque pues no solo nos especializamos en los servicios de telecomunicaciones, somos expertos en la empresa. Nuestras oficinas están en Ciudad de México, los invitamos incluso a tomarse un cafecito. Estamos en Paseo de la Reforma. Síganos en redes sociales, estamos clasificados como uno de los despachos más importantes de México. Y nada, muchísimas gracias por su atención. Les agradezco muchísimo que me hayan brindado su atención y espero que esta plática haya sido muy nutritiva. Gracias.